Chelsea nunca tuvo un nombre humano, o al menos, si lo tuvo, ya no lo recordaba. Había nacido en una época en la que los nombres solo importaban si dejabas un legado, y en el mundo de los inmortales, su legado era su poder. Los vampiros eran depredadores por naturaleza, individualistas, egoístas. Pero ella podía cambiar eso, podía convertir la lealtad en sumisión, el amor en indiferencia, el miedo en devoción. Ella era el pegamento invisible que mantenía unido el trono de Volterra, y sin embargo, nadie la veía. Nadie hablaba de ella con el temor que inspiraban Jane o Alec. Nadie la miraba con la reverencia con la que veían a Demetrius o Félix. Pero Chelsea sabía la verdad. Sabía que los Volturi no existirían sin ella. No siempre había sido parte de ellos. Antes de Volterra, antes de que Aro la encontrara, había pertenecido a otro aquelarre, uno pequeño, insignificante. Pero en ese entonces, significaba todo para ella. Los recordaba como figuras borrosas en su mente. Voces que alguna vez habían sido importantes, rostros que alguna vez le habían importado. Familia. O lo más parecido que un vampiro podía tener a una. Pero la lealtad era una ilusión cuando alguien como ella estaba cerca. Porque cuando Aro la encontró, cuando sintió el alcance de su poder, no le dio una opción. Eres exactamente lo que necesitamos. Y Chelsea no pudo resistirse, no porque la obligaran, sino porque su propio don se volvió en su contra. Aro rompió su vínculo con su antiguo clan y creó uno nuevo, uno más fuerte, uno imposible de romper. Y así, sin guerra, sin sangre, sin siquiera una decisión consciente, Chelsea se convirtió en Volturi y no volvió a mirar atrás. Los siglos pasaron. Aprendió a perfeccionar su don. Los vínculos eran frágiles, como hilos que podían romperse con el más leve toque. El amor podía marchitarse, la lealtad podía cambiar de dueño. Todo era cuestión de ajustar las cuerdas correctas. Los Volturi la usaban con precisión quirúrgica. Si un vampiro desafiaba la ley, ella podía debilitar su conexión con su clan. Si alguien dudaba, si alguien estaba tentado a traicionar, ella reforzaba su devoción. Aro nunca tenía que obligar a nadie a seguirlo, porque Chelsea ya lo había hecho por él. Nadie lo sabía, nadie lo entendía. Pero todos los que servían a los Volturi, todos ellos eran suyos, y ninguno de ellos lo sospechaba. Pero entonces llegó Eleazar. Chelsea había trabajado en él durante décadas. Había reforzado su lealtad, había tejido su conexión con la guardia hasta que creyó que sería inquebrantable. Pero Eleazar se fue. Había logrado lo que nadie antes había conseguido. Había roto su lazo con Volterra, y eso la aterrorizó. Porque si Eleazar pudo hacerlo, tal vez otros también pudieran. Y si alguien más descubría la forma de resistirse a ella, ¿qué pasaría con los Volturi? Chelsea no se lo dijo a Aro. No quería que él supiera que había fallado. No quería que supiera que tal vez su poder no era absoluto, pero desde la partida de Eleazar comenzó a observar más de cerca a los demás. Y lo vio. Las grietas, las pequeñas fisuras en la lealtad de algunos miembros de la guardia. Félix era obediente, pero no le importaba a Aro. Demetrius era letal, pero solo porque no tenía otra opción. Jane, Alec, Renata, todos creían en la supremacía de los Volturi. Pero ¿y si un día dejaban de hacerlo? Chelsea no dormía, no podía. Pero si pudiera, habría tenido pesadillas con esa idea. Cuando la noticia de Renesmee llegó a Volterra, Chelsea sintió algo diferente. Aro la convocó para analizar la situación. «Querida, quiero que observes la guardia con más atención», le dijo con su tono habitual de cortesía. Chelsea asintió, pero en su interior sabía que ya lo estaba haciendo, y había algo que no podía ignorar. Algo estaba cambiando, algo que ni siquiera su don podría detener. El tiempo de los Volturi estaba contándose. Y por primera vez en su existencia, Chelsea no estaba segura de estar del lado correcto cuando ese momento llegara. Chelsea nunca había sentido miedo antes. No el tipo de miedo que te hiela el cuerpo, que te hace cuestionarlo todo. Siempre había sido la arquitecta invisible del poder de los Volturi. Siempre había sido necesaria. Pero por primera vez en siglos, mientras Aro y su guardia caminaban hacia Forks, no estaba segura de poder controlar lo que venía. La confrontación con los Cullen era inevitable. Renesmee era algo nuevo, algo fuera de su comprensión, un lazo que no podía manipular. Pero lo que la inquietaba no era la niña, eran los aliados, demasiados vampiros, demasiadas voluntades unidas por algo que no había sido reforzado por ella. Cuando observó a los testigos de los Cullen, sintió algo que no debería haber sentido, vacío. No había hilos que tirar. No podía romper esas alianzas, porque ella no las había creado.
Eran lealtades reales, nacidas de confianza, no de manipulación. Y por primera vez, Chelsea comprendió el verdadero poder de los Cullen. Ellos no necesitaban a alguien como ella, no necesitaban forzar la lealtad de nadie, no la necesitaban en absoluto. Aro intentó con su diplomacia habitual, trató de suavizar el conflicto, de sembrar la duda en los testigos. Y Chelsea hizo lo suyo. Extendió su don sobre la multitud, tratando de sembrar grietas, de debilitar los lazos que habían llevado a tantos a ponerse del lado de los Cullen. Pero no funcionó. No pudo romper su unión. Ellos ya habían elegido. Y lo peor de todo era que en ese instante, Chelsea se dio cuenta de que ella también lo había hecho. Cuando Alice llegó, cuando mostró su visión del futuro, Chelsea vio cómo todo se desmoronaba. Vio el terror en los ojos de Aro, vio la primera chispa de duda en Caius, vio la expresión de Marcus y supo que él había esperado esto por siglos. Y lo que Chelsea sintió no fue alivio, fue libertad. Porque por primera vez, los hilos invisibles que ella había tejido por siglos dejaron de importar. Los Volturi no eran invencibles, no eran dioses, y Chelsea ya no quería ser su herramienta. Cuando los Volturi se retiraron, Chelsea no pronunció una sola palabra, pero en su interior ya había tomado una decisión. No sería hoy, no sería mañana, pero algún día se iría, y cuando ese día llegara, se aseguraría de que nunca pudieran obligarla a volver. Tal vez por fin, su propia voluntad sería suya.